Estimados alumnos, para terminar el tema del modelo de regresión lineal clásico con dos variables, les voy a mostrar un ejercicio en Excel haciendo los cálculos de los betas de MCO, desviación estándar, estadísticos T, intervalo de confianza, R cuadrado y la descomposición de la varianza. Este ejercicio complementa lo que vimos en el video anterior de Excel, donde hacía el cálculo de los betas. En esta ocasión voy a hacerlo utilizando solamente variables en desviaciones para que salga más rápido. Son los mismos datos del ejemplo anterior, solo que ahora llegaremos un poco más lejos. Lo haré rápidamente. Empecemos con los datos que tenemos, ¿no? Tenemos datos de X y y en total tenemos dos observaciones. Acá ya tenemos calculado lo que sería la suma de la columna y también el promedio. El promedio de X y promedio de Y. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es voy a hacer los cálculos repitiendo un poco lo que hicimos la vez pasada. Lo voy a hacer un poco rápido esta parte. Acá vamos a tener los datos en desviaciones. X en desviación, Y en desviación, X por Y. También necesitamos a X cuadrado. Y también voy a poner a Y cuadrado. Para el X en desviación ya sabemos que es el valor de X menos el promedio. Fijando esto con el símbolo de dólar. Para restarle el valor medio. Esta es la columna de los X en desviaciones. En el caso de Y hago lo mismo. Así Y menos el promedio. Fijamos con el símbolo de dólar con la tecla F4 para restar el promedio como algo fijo. Pero acá tengo que corregir porque es el Y. Ahora sí está corregido. Es el Y en desviaciones. X en división y Y en desviaciones. La suma de esto debe ser 0 o como expliqué antes casi 0 por el tema de los decimales. X por Y es el producto de estas dos columnas. Esto sería la sumatoria de los XY. En el caso de X cuadrado sería este por el mismo. Ahora ya tengo la sumatoria de los X al cuadrado. Y en el caso de Y al cuadrado, que la vez pasada no lo había calculado, ahora lo voy a calcular. Y en desviación al cuadrado sería este Y por el mismo. ¿Sí? Y ya tenemos entonces la suma de los Y en división al cuadrado. Ahora, en la parte de aquí abajo voy a construir lo que sería la tabla de resultados, que va a tratar de ser exactamente igual a la tabla que uno ve en el software Stata. Acá tengo el regresor, vamos a poner un título acá, sería variables, coeficientes, las variables son X y una const, que es constante, viene a ser la variable que multiplica al intercepto, que es lo que va a ser el beta 1. Es decir, aquí en esta celda va a ir beta 2 y aquí irá el beta 1. La fórmula de beta 2 estimado se pone sumatoria de X en desviación por Y en desviación entre sumatoria de X en desviación al cuadrado. Por si acaso aquí tengo en la hoja 2 tengo almacenadas todas las fórmulas. Esta es la primera fórmula que voy a utilizar, sumatoria de X por Y entre sumatoria de X al cuadrado, todo en desvíos. Acá sería más sumatoria de XY dividido por sumatoria de X al cuadrado y me da 53. En el caso del beta 1 utilizo la otra fórmula para que la recuerden. Beta 1 es Y promedio menos beta 2 sombrero X promedio. Entonces sería acá
el y promedio, que es este valor de aquí, menos beta 2 que multiplica a x promedio. Muy bien. Ok. Hasta ahí habíamos llegado en la vez pasada, ¿no? Bueno, habíamos calculado algunas cosas más porque llegamos a calcular los residuos y la sumatoria de cuadrados de los residuos. Vamos a hacerlo aquí inmediatamente. Lo primero que voy a hacer es calcular la predicción. El y sombrero, que lo voy a escribir así de esta manera, tiene que ser sin cursiva. La fórmula de y sombrero, si ustedes recuerdan, está aquí. Y sombrero es igual a beta 1 más beta 2x. Entonces acá sería más beta 1, que sería 98, más beta 2, que multiplica a x. ¿Okay? Está muy bien, pero vamos a fijar en dólar el intercepto y la pendiente. Y dejo que corra solamente la columna B. Entonces este es I barra más B, perdón, I sombrero es igual a beta 1 sombrero más beta 2 sombrero X. Esto lo estiro hacia abajo y quedaría así. Entonces el residuo es, por definición, si no recuerdan, es igual a I menos I sombrero, que es lo mismo que I menos beta 1 sombrero menos beta 2 sombrero X. Entonces lo más fácil sería entonces hacerlo, perdón, hacer así. El valor verdadero menos el valor verdadero menos el valor pronosticado por el modelo. Eso me da el residuo. Esto me debería quedar algo 0, muy cercano a 0 o prácticamente 0. Y el residuo al cuadrado, que es simplemente elevar esto al cuadrado. Entonces la sumatoria de cuadrados de los residuos me da este número 504.737. Muy bien. Vamos a mover esto un poquito más abajo. Y aquí esta tabla va a tener algunas partes, ¿no? La parte de abajo aparecen las variables, los coeficientes, acá aparece la desviación estándar. Luego aparece, dice T. Acá va a ir el p-value. Acá aparece el límite inferior del intervalo de confianza y aquí aparece el límite superior. Acá es intervalo. Vamos a ponerle al 95%. Esta zona irá el intervalo al 95%. Centrar esto así. Combinado. Ahí está. Y la parte de aquí arriba vamos a hacer la descomposición de la suma de cuadrados. Voy a poner acá suma de cuadrados. No, perdón. Fuente de variación. Suma de cuadrados. Acá va los grados de libertad. Y aquí va media de cuadrados. Vamos a cambiar el formato de celda para que se vea algo más claro. Está un poquito mejor. Así está mejor. Suma de cuadrados, fuente de variación. Grado de libertad, media de cuadrados. Muy bien. Déjenme hacer unas rayitas aquí.
La fuente de variación son dos: modelo, residuo, total. Déjenme hacer otra línea ahí. Aquí quiero hacer un borde derecho. Muy bien. Acá también vamos a algunos bordes. Vamos a un borde inferior en esta tabla. Correcto. ¿Qué cosa es lo que va aquí? Aquí va la sumatoria de cuadrados totales, sumatoria de cuadrados explicada por la regresión y sumatoria de cuadrados de los residuos. ¿Dónde está la sumatoria de cuadrados totales? La sumatoria de los y en desviaciones al cuadrado. Con los cálculos que hice, el y en desviación al cuadrado es esta columna, la sumatoria sería esta, entonces acá va la sumatoria de cuadrados totales, la extraigo de aquí. La sumatoria de cuadrados de los residuos está aquí. Y la sumatoria de cuadrados explicada es simplemente la resta, ¿no? La sumatoria de cuadrado total menos la sumatoria de cuadrados de los residuos. Okay. Ahora, ¿cuántos grados de libertad tenemos aquí? Acá tenemos n-1, pero n es 12, acá sería entonces 11. En el caso de los residuos hay n-2 grados de libertad, serían 12 menos 2 serían 10. ¿Y cuántos grados de libertad tenemos aquí? Es básicamente 1. Acá siempre se cumple que 1 más 10 da 11, que la suma de los grados de libertad del modelo más la suma de grados de libertad del residuo me da el total. Y la media de cuadrados es solamente dividir la suma de cuadrados del modelo entre los grados de libertad, en este caso da lo mismo. Suma de cuadrados de los residuos entre los grados de libertad me da ese valor. Y acá la suma de cuadrados totales entre n-1 me da este valor. Ahora, ¿estos aquí qué son? En el caso del número que está aquí, este 50.473.7797, viene a ser el sumatorio de cuadrados de los residuos entre n-2, es decir, este es el valor que estamos llamando S cuadrado. Es decir, este es el estimado de la varianza de los errores. Y el otro valor que lo acompaña, que está abajo, viene a ser la varianza muestral, la sumatoria de los y en desviación al cuadrado entre n-1. Entonces vamos a llamarlo SY. Bueno, espero que se entienda esta notación. Ese su y cuadrado viene a ser la sumatoria de cuadrados de los totales entre n-1. Es el estimador de la varianza muestral. Y en la parte de aquí, creo que podemos poner uno que se llama R cuadrado. El R cuadrado, por definición, es la sumatoria de cuadrados explicada entre la total, ¿no? Entonces sería este valor entre la sumatoria de cuadrados totales, un 0.48. Ese es el R cuadrado para este modelo, ¿no? Con estos datos. Y ahora en Stata también ponen un dato adicional que llaman desviación estándar de la regresión, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de S cuadrado, es decir, S. O sea, raíz de S cuadrado, que es aquí, me debe dar ese valor. Desviación estándar de la regresión. Otra cosa que aparece típicamente en la tabla Stata es el número de observaciones, ¿no? Vamos a poner así, número de observaciones. Total es solamente 12. Ahora, lo que nos falta llenar es la parte de aquí abajo. Para el cálculo de la desviación estándar necesitamos las varianzas, ¿no? Entonces vamos a ver las fórmulas, porque las recuerden ustedes. Tendría que hacer este cálculo. La varianza de beta 1 y varianza de beta 2, usando estas fórmulas, ¿no? Y a eso habría que sacarle la raíz cuadrada. Entonces vamos a hacerlo por partes. Voy a ponerlo acá. Tendría abajo varianza de beta 1, según la fórmula es más S cuadrado
por, ahora en paréntesis, 1 sobre n, que es 1 sobre 12, más el promedio de x al cuadrado, que sería este aquí, y todo dividido por la sumatoria de los x en división al cuadrado, que es este valor de aquí. Bien, esa es la varianza de beta 1. En el caso de la varianza de B2, del estimador beta 2, la fórmula es más simple, ¿no? Es s cuadrado dividido entre la sumatoria de los x en división al cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces, esto es lo que vamos a calcular ahorita. Más el s cuadrado dividido por la sumatoria de los x en división al cuadrado, que es 164. Ok, pero en la tabla lo que va es la raíz cuadrada de esos valores. Entonces acá sería igual a la raíz. En este caso dice x, se está refiriendo a la variable x, entonces su coeficiente es este. Muy bien. Y en el otro caso sacamos la raíz cuadrada del beta 1, que sería este valor. Hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿cómo completamos el resto de valores? Necesitamos, en este caso, acá dice t. Eso es lo que se llama el estadístico t. El estadístico t, si vemos en nuestras fórmulas, está aquí. Este es el estadístico t. Es el valor calculado menos el de la hipótesis entre la desviación estándar. Este es el caso del beta 2. Para el beta 1 es similar. Solo que este es el estadístico t genérico que tiene hipótesis nula beta igual a a. Muy bien. Y lo que presenta stata normalmente aquí, este es un estadístico t, pero no es cualquier estadístico t, es el estadístico t que sirve para probar la hipótesis que beta es 0. O sea, la prueba de significancia del coeficiente. Es decir, el caso con a igual a 0. En este caso, si a es igual a 0, entonces ya no existe esta parte, es simplemente el parámetro dividido entre la división estándar. Sería simplemente más el coeficiente dividido por la división estándar. Lo mismo va a pasar acá. Ya tengo el estadístico t en ambos casos, ¿no? La división de estos dos valores. Muy bien. Y lo único que nos falta calcular son el p-value y el límite inferior y límite superior del intervalo. Para esto yo necesito calcular previamente este valor. En el caso del intervalo de confianza necesito este t1 menos alfa medio. ¿Okay? El percentil t1 menos alfa medio es n menos 2. ¿De dónde obtengo en Excel este valor para un determinado valor alfa? Esta es la forma. Inversa de t2 colas, paréntesis alfa, n menos. Entonces voy a usar esta fórmula. Voy a poner aquí. Ahorita lo corrijo. Déjenme escribir la fórmula aquí. T1 menos alfa medios con n menos 2 grados de libertad. Lo pongo acá. Y bueno, y depende de qué alfa tome, ¿no? Ahora voy a mover esto un poquito más abajo. ¿Qué alfa podemos tomar? ¿Qué tal si hacemos primero con alfa 0.10? Luego haré con alfa 0.05 y luego con alfa 0.01. Estos tres son posibles valores de alfa.
Este tipo de tabla no aparece normalmente en las revisiones tipo Stata, pero acá lo vamos a hacer para fines ilustrativos. Entonces en vez de acá valor alfa, vamos a ponerle este valor de acá. Y n menos k, en este caso es n es 12 y k es 2, ¿no? O sea, vamos a ponerle 12 menos 2. Bien. Entonces, este es el t1 menos alfa medios, cuando alfa es 0,10. Si yo arrastro esto a la derecha, este sería el mismo t, pero cuando alfa es 0,05 y con 0,001 es 3.1692. Ya calculemos el primer intervalo de confianza. Queremos hacerlo al 95%, o sea, usaremos con un alfa de 0,05. Acá tendría, por si no recuerdan las fórmulas, están aquí. Tiene la misma estructura siempre, ¿no? Es el estimador más menos el t por la desviación estándar. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, usando estas fórmulas, directamente de aquí podemos obtenerlo. En el caso del beta 2 sería el beta 2 menos, voy a elegir a este de aquí, por la desviación estándar. Es beta 2 sombrero menos el t por la desviación estándar, 14. Y el límite superior sería más el beta 2 estimado más t que multiplica a la desviación estándar. El intervalo de confianza al 95% va desde 14.66 a 92.62 para el caso de la pendiente. Punto medio 53. Para el caso de el beta 1, que es 98, vamos a hacer algo parecido. Más 98 menos t por desviación estándar. Me queda menos 248. Y acá sería algo parecido. El beta 1 sombrero más el t que multiplica a la desviación estándar. Muy bien. Entonces, este es el límite inferior y límite superior de la estimación por intervalos, tanto para beta 2 como para beta 1. Entonces, tenemos la tabla casi completa. Lo que nos estaría faltando es el p-value. Ahora, ¿cuánto sería el p-value? Aquí nosotros tenemos unos valores del t. Este es el t, el percentil que se obtiene de la tabla t. Y este es el estadístico t. Muy bien. Entonces, acuérdense que en la prueba de hipótesis uno trata de comparar este valor absoluto de este t con estos valores de aquí. Si el estadístico t es más grande, uno rechaza, ¿no? Y si es menor, uno ya no rechaza, ¿no? Entonces voy a hacerlo, por ejemplo, en el caso de, si hago la prueba de hipótesis al 10%, para el caso de este t, ¿no? Si yo comparo este t con el valor del percentil, yo veo que ese es mayor que el 3.06 es mayor que el 1.81, por lo tanto yo rechazo al 10%. Paso al siguiente nivel. Al 5% también voy a encontrar que el t estadístico en valor absoluto, que es lo mismo, es mayor que el t de la tabla, por lo tanto rechazo. Rechazo 10, rechazo 5, pero cuando quiero ver hacia el 1, veo que ya no se rechaza, porque ese valor de t es menor. Entonces, ¿qué tal si hago algo así? Voy a hacer como una condición. Si este valor es mayor que este valor, voy a decir que rechazo. En caso contrario, no rechazo. Esta fórmula lo que hace es me compara estos dos valores
Si el valor del estadístico t es mayor que el de la tabla, rechazo. En caso contrario, no rechazo, ¿no? Entonces voy a aplicar lo mismo. Déjenme fijar con dólar el de 24. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a mover aquí. En este caso, comparando el estadístico t con el de la tabla, sigue siendo mayor, por lo tanto al 5% también se rechaza. Pero cuando hago el test al 1%, resulta que ya no rechazo, ¿no? Entonces en este caso mi conclusión es que esta estimación es significativa al 5%. ¿Okay? Es significativa al 5% porque hasta ahí nomás logré rechazar. ¿Okay? Pero no llega a ser al 1%. Bueno, pero alguien también puede imaginarse que entre estos dos valores, o sea, él prueba al 5, ¿no? Con alfa de 0.05, rechazo, pero al 1 no llega. Pero ¿qué tal si hubiera probado con 0.4, por ejemplo? O con 0.3 o con 0.2. Es decir, lo que quiero hacer es voy a ir reduciendo el valor de alfa hasta el punto de encontrar hasta qué punto uno ya está indiferente entre rechazar y no rechazar. Entonces lo que voy a hacer es aquí, este valor alfa le voy a bajar de repente a 3. Como ven ustedes, se reduce alfa y aumenta el T1 menos alfa medios, ¿no? Pero todavía no llega a ser tan grande como el 3.06, ¿no? Entonces voy a reducir un poquito más chiquito para ver cuál es el menor nivel de alfa con el que puedo rechazar. Luego más pequeño, esto se eleva, pero todavía no llega. Si lo hago así con 0,015, estoy ya más cerca. Esto ha ido subiendo, subiendo. Es decir, uno podría rechazar hasta el 1,5%, ¿no? Sigo bajando. 13. Está muy cerca, es 3.01, está muy cerca del 3.06, pero aunque todavía no es. Pero con 12 ya está mucho más cerca. Pero todavía no llega a 0. De hecho, ya estoy muy cerca del valor, el mínimo alfa con el que puedo rechazar la hipótesis, ¿no? Porque si yo llego a, por ejemplo, a 0.11, fíjese, cambió acá a no rechazo. Entonces de repente con 11.5, 11.7, quiero ver a ver hasta dónde puede llegar, hasta 11.9. Y estoy muy cerca realmente de encontrar el valor, ¿no? Muy bien. Manualmente ya me estoy aproximando a lo que sería el mínimo alfa con el que puedo yo rechazar. Pero se puede encontrar con una fórmula directa. Para encontrarla con la fórmula directa, me voy a mi lista de fórmulas y es esta función. Distribución t absoluto t n-k2. Esta la voy a copiar. Y me voy aquí a p-value y aquí mismo lo voy a pegar. Entonces es igual distr.t absoluto del t. Este t debería ser el t que está aquí, que prueba que la significancia es 0. Vamos a quitarle esta comilla. Ahora dice, le va a sacar el valor absoluto a d24. N menos k hemos visto que es n es 12, k es 2, o sea 12 menos 2 a 10 y 2 colas. Fíjese, entonces esa fórmula me entrega exactamente el valor. Era lo que yo estaba encontrando aquí, solo que tenía que haber probado más valores, ¿no? Pero ya estaba bastante cerca. El p-value es entonces este valor, 0.0119146, ¿no? Es decir, uno podría rechazar hasta el 2%, hasta el 1.19%, pero no llega al 1%. De acuerdo con las reglas del p-value que vimos en el video teórico,
Si está entre 0,05 y 0,01 se considera como 5%, aunque está muy cerca del 1, pero no llega a ser, ¿no? Lo dejamos como 5% como dice el estándar en la literatura académica. Muy bien. Y para el caso del otro valor, se borró acá la rayita. Ya está. Este sería el p-value para el caso de beta 1. Entonces, ¿cuál es el comentario general de aquí? Me está saliendo que yo puedo, en caso del beta 2, se rechaza la hipótesis nula de beta 2 igual a 0 hasta el 5%. Que en realidad ya está muy cerca del 1, pero no es, ¿no? Y en caso de beta 1 no es significativo, ¿no? Me está saliendo un p-value muy bajo. Esto yo voy a dejarlo como estaba. Entonces, de esta manera nosotros hemos encontrado todos los valores que aparecen en la tabla de regresión de Stata. Y yo por aquí he hecho el cálculo, acá está la estimación en Stata. Vamos a ver si la copio aquí. En Stata quedan estos valores. Como pueden ver ustedes, son exactamente los mismos valores que están aquí. En los betas, desviación estándar, incluso yo tengo más decimales, ¿no? T, el p-value, intervalo de confianza del 95%, es exactamente lo mismo que hemos calculado. Claro que aquí en Stata hay algunos valores que todavía no hemos visto nosotros, ¿no? Por ejemplo, este es f, que viene a ser el estadístico f, y su p-value. Y eso que se llama r cuadrado ajustado. La descomposición de la suma de cuadrados también es exactamente igual a lo que hemos calculado. Muy bien, entonces con esto cerramos la parte de la estimación del valor de regresión lineal con dos variables. Y ahora sí ya sabemos cómo se obtienen todos los números que figuran en la tabla de regresión de Stata.